pasada hablamos de algo muy importante, contacto divino, cómo se nos abre la posibilidad de ir absorbiendo la naturaleza divina de Dios, cómo vamos desechando la naturaleza de pecado del primer Adán y absorbiendo la naturaleza divina del postrer Adán, Jesús. Hoy vamos a concluir con conectados a Él. Si tenemos el contacto divino y según lo que entendimos y aprovechamos en el conocimiento de la palabra, de que vamos creciendo de gloria en gloria y de poder en poder. Y dijimos que a la fe le añadimos virtud. Y que la virtud y el ejercicio de hacer el bien en abundancia nos lleva a un hábito de hacer bien las cosas. Se nos abre el libro, el árbol de la vida, y entramos al espíritu de conocimiento y entonces a la virtud añadimos conocimiento, el estudio de la palabra, y seguimos creciendo. Y entonces se nos abre el dominio propio, y que es seguir ejerciendo a la virtud, dominio propio, y al dominio propio paciencia, que es el nivel humano donde el hombre ejercitado en la paciencia recibe la orientación, la guía de Dios, y posteriormente el espíritu humano, el espíritu de consejo, donde en Cristo que estamos, Dios quiso reunir todas las cosas, las de arriba, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y las de abajo, que son el reino animal, el reino vegetal y el reino material. En eso estamos claros. Pues bien, Dios quiere que nosotros nos mantengamos, no solamente con la chispa divina cuando venimos a orar aquí o a adorar, no solamente cuando hacemos nuestro ejercicio de alabanza y adoración en la vida particular o cuando leemos media hora en las mañanas la palabra, sino que sea un ejercicio diario de contenido en Él, de que cada vez Él va llenando nuestra vida interior, espiritual, para que Él pueda vivir, morar, hacer morada en nuestros corazones. La canción que cantó Gabo hoy me acercó a la palabra un poco más de lo que Dios quiere. No importa las veces que hemos fallado, lo importante es el corazón contrito y humillado, diciendo: Señor, aquí estoy, dame otra oportunidad, que yo la tomaré y en mi corazón no fallaré más. Y puede que alguna vez volvamos a fallar, aún estando viejos, pero lo importante es que Cristo nos libró de la ley del pecado. Cristo halló la manera de que en la carne quedara la ley del pecado. ¿Eso qué quiere decir? Que tu alma es libre de pecado. Aunque caiga en el pecado de la carne, en los deseos de la carne, la Biblia nos dice, atentos, en la carne muere el pecado. Cuando somos de Dios y vamos hacia Dios y ya tenemos el toque divino, no hay manera de que nuestra alma deje de crecer hacia el Espíritu de Dios, porque lo que Dios comenzó a hacer en tu vida interior, lo terminará de hacer. Esa es una promesa importante. A veces el diablo nos trae condenación, nos trae acusación: yo no lo voy a lograr, yo soy un pecador, yo llevo 20, 30, 40 años militando el pecado. Pero mientras tú mantengas en tu corazón el deseo de levantarte, como dije la semana pasada cuando ministré aquí, el justo no permanece caído para siempre, se levantará. Y ese es el compromiso que Dios tiene con nosotros. En Romanos 8 dice pues: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley fue puesta porque el hombre estaba en un caos, caído, desordenado, y no sabía qué era bueno y qué era malo, sino en su corazón, y todo pensamiento se iba para diferentes corrientes y se acomodaba, cauterizaba nuestra conciencia, se acomodaba
a los deseos de la carne. Dios puso la ley, trajo las escrituras y dijo, de aquí en adelante hay la ley. Y por la ley todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Mas sin embargo Dios, en su magnífica misericordia, enviaba al Espíritu de Cristo y le decía a los profetas que Él iba a venir a la tierra. Ellos indagaban y no sabían cómo iba a ser. Pero el Espíritu de Cristo se presentaba en hombres de Dios escogidos por generaciones para mantener la promesa de que Cristo mismo se iba a hacer hombre, se iba a encarnar y nos iba a liberar de la ley del pecado. Eso es grandioso. Durante años, 40, 50 años, y los últimos 40 o 50, yo en alabanza y en adoración en diferentes iglesias, con mi familia cantábamos una canción bellísima. Alzado puertas vuestras cabezas, alzado vosotras puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, alzado puertas. Y yo me imaginaba Cristo resucitado, elevado hacia la gloria, hacia el trono de Dios Padre Todopoderoso y las puertas del cielo abriéndose. Sin embargo, nuestra pastora nos dio una revelación, para mí fue un rema, hace unas 2 semanas, en las cuales era al contrario, no eran las puertas del cielo recibiendo a Jesús, eran las puertas de la tierra, permitiéndole a Jesús entrar a través de nosotros. Fue una gran revelación y un gran compromiso. Todavía me explotan escrituras, revolvió todo mi conocimiento y lo renovó. Porque, como dice la escritura, así como por un hombre, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por otro hombre, el postrer Adán, Jesucristo, entró la bendición a la tierra para toda la humanidad. Y no teniendo nada más que dar, el Padre Dios Todopoderoso dio a su Hijo unigénito para que muriera por el pecado, para que en la carne quedara sepultado el pecado de la ley. Y todos comenzáramos por el Espíritu vivificador que resucitó a Jesús de los muertos, a resucitar internamente. Y nos dijo, bienaventurados los que forman parte de la primera resurrección. O sea, los que aquí en la tierra comenzamos en nuestra alma, a pesar de la debilidad de nuestra carne, a entrar en la dimensión del Espíritu de Dios y a tener vida y vida en abundancia, la vida de Cristo, que es la que nos está dando cada día que militamos en el reino de los cielos. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Diga conmigo, yo vivo en la carne, pero según el Espíritu Santo. Entonces, los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu. Está en nosotros la decisión que tomemos. ¿Para qué lado? ¿En qué parte queremos practicar? ¿O los deseos de abajo o los deseos de arriba? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Diga, el pecado está condenado a la carne. Y mi carne fue redimida. Mano, esa es la verdad. Tenemos 80, 100 años para que el proceso de transformación de lo corruptible sea cambiado a la incorruptibilidad de Jesucristo. A eso vinimos. Y a medida que crecemos y tomamos el Espíritu de Dios como nuestro anhelo inmediato, nos convertimos en puertas, en sal de la tierra, para que lo que viene de arriba del cielo a través de nosotros sea derramado en la tierra. Eso es lo que estás haciendo en las comunidades, derramando de parte de Dios
lo que Él quiere que sea derramado en la tierra. Mire, hermano, nosotros tenemos un árbol dentro, el árbol de la vida, ¿sí o no? Cristo está creciendo en nosotros, no importa el tamaño que tú tengas, no importa que de pronto tus ramas sean podadas. Las consecuencias de nuestros pecados nos llevan a empezar de nuevo, cuantas veces tengamos que comenzar. Tú no vas a perder el cielo, el libro está en la vida, ya todos practicamos demasiado en el Espíritu como para creer que nos vamos a perder. No, eso es muy básico y ya en estos niveles de alabanza, de adoración, de servicio a Dios, de palabra de Dios, de predicación como ustedes lo hacen, es imposible que Dios detenga su trabajo, salvo que tú le digas, Señor, yo no quiero más seguirte a ti, yo voy a servir al Dios del mundo. No, nosotros aceptamos al Dios de la Biblia y a ese Dios que servimos nos vamos a pegar y Él no nos va a soltar. Pero lo que sí es importante, que la Biblia dice que la manifestación postrera de los hijos de Dios, Jesús se va a manifestar a través de nosotros. Ajá, pero si somos un árbol, la Biblia dice de ese árbol. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y un árbol bueno no puede dar frutos malos. Entonces por sus frutos los conoceréis. La gente que está en el dando frutos malos, pues son malos, no están en el árbol de la vida, que son odios, asesinatos, robos, pecados de muerte. Mas, si tú quieres manifestar a Cristo, tu Espíritu Santo tiene que mostrar frutos de Cristo, frutos del árbol de la vida. Y son varios, son 9, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, fe, templanza, mansedumbre, contra los cuales no hay ley. Si nosotros empezamos a dar esos frutos y la humanidad los come, si nosotros comenzamos a derramar sobre la tierra los frutos del Espíritu Santo, pues a quien estamos manifestando es a Dios, en Jesús, por el Espíritu Santo que ha llenado nuestro vaso. Es importante porque por sus frutos nos conocerán. Y estamos comenzando, pero tenemos el llamado de transmitir de generación en generación para que un día estos frutos se manifiesten a través de nuestros pequeños que estamos levantando aquí y en las comunidades. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y Jesús vino, se encarnó el Cristo, el unigénito Hijo de Dios, la fuerza poderosa por la cual todo el universo fue creado, todos los universos, por la cual los seres fueron creados, todos los seres fueron creados. ¿Y para quién fueron creados? Para Él mismo. Ese ser, esa inmensidad, se hizo carne para condenar en la carne el pecado. Y vino a semejanza de hombre en pecado, sí. En el monte de la transfiguración lo vimos como era, con luz resplandeciente. Porque la Biblia dice que un día nosotros resplandeceremos 7 veces más que el sol. La Biblia dice que nosotros, los humanos, en el momento de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, a la cual queremos llegar todos, vamos a alumbrar 7 veces más que el sol. Ponga eso en consideración en su alma para que se imagine en su mundo espiritual eterno lo que Dios va a hacer de cada uno de nosotros. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Jesús vino y anuló la ley, anuló el pecado, y nos mostró el Espíritu y nos lo dio para que camináramos según el Espíritu y diéramos frutos del Espíritu. Pero entonces, y el que peque, y el que cae, se levanta,
no está libre de condenación, sí está libre de condenación. Entonces, bueno, en cada uno está en nuestra carrera individual. Lo que dejamos cuando pecamos es de disfrutar los beneficios de la santidad. Y a veces nos morimos dando vueltas en el desierto sin alcanzar nuestra tierra prometida aquí en la tierra, donde podemos disfrutar del gozo de Dios, que es nuestra fortaleza. Porque cuando Dios se agrada, nos envía una fuerza poderosa que sentimos, wow, Dios, qué rico. Y esa energía es el gozo de Dios que nos fortalece. Y disfrutamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz de Dios cuando estamos agradando a Dios. Y recibimos prosperidad porque su riqueza se abre para nuestras vidas. Recibimos el amor, nos da paciencia. Por ejemplo, en la paciencia para tener contacto con Dios, a mí me ha costado muchos años de ejercicio interno, de quietud interior para esperar, porque a veces pasan 2 o 3 horas y no siento nada, pero a veces siento que mi alma se desprende y entra a caminar sobre las olas del mar de la mente, y ahí flotando, como cuando uno flota en el mar, disfrutas la brisa marina de Dios, el sentir de su presencia. A veces te habla, a veces no te habla, pero que lo sientes, lo sientes. Tu alma entra al espíritu, así como tu alma aquí en la tierra entra al mar, entra a un restaurante, entra a la montaña y siente el ambiente. Tu alma también entra al espíritu y percibe. A medida que más practiquemos y por generaciones les transmitamos a ellos la antorcha, les llevemos a nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros nietos, pues más la llama de fuego encendida va a hacer que nuestra alma entre. Pero allí practicamos la paciencia. Es muy importante que el hombre, que es después de la virtud, después del conocimiento, después del dominio propio, viene la paciencia, después viene la piedad, que es cuando el Espíritu Santo derrama sobre ti un amor inconmensurable por la humanidad, por los perdidos. Y de allí seguimos creciendo al amor fraternal, que es cuando vemos en los demás a Cristo y lo amamos como si fuera una porción de Cristo, tal como nosotros. El amor fraterno y el amor de Dios, que es tremendo porque todo lo sufre, todo lo soporta, no se envanece de sí mismo, no envidia, no compite. Simplemente el amor de Dios es el agape, el sobrenatural. Y a eso Dios quiere llevar a la humanidad para que no se mate entre sí. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Espíritu de conocimiento tiene que estar todo el tiempo. Cuando tú vayas manejando, no pienses en las cosas materiales, en la yaca, en las caraotas. No, si vas a comprar ingredientes, vas allá y allá trabajas y compras. Pero en el resto del tiempo trata de estar tranquilo o meditando en la palabra, en la escritura que Dios te dio, en la predicación que vas a tener. O simplemente te aquietas y tratas de tener contacto con Dios. Mira, haz de cuenta los carritos chocones. Tú has visto que los carritos chocones están allí y tienen un cable que los une a una red inmensa, y la red inmensa está conectada a una fuente que es la electricidad. Dios Padre Todopoderoso es la electricidad, y el camino para estar con esa malla inmensa que es el Espíritu de Dios es Jesús. Nosotros necesitamos el contacto de Jesús que nos conecte al gran Dios Todopoderoso, y Dios Padre Todopoderoso, que es la fuente de la energía suprema, vibre y llegue hasta nosotros y tengamos movimiento. Lo único que dejemos de estar chocándonos unos con otros y sigamos las reglas del reino para ir caminando por una autopista, porque el carrito es potente. Pero si nos quedamos dando vueltas como los carritos chocones, como anda la mayoría de la humanidad, entonces peleamos, hacemos 2 bandos y nos matamos. Lo importante de esto es estar conectado al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son el mismo Dios con 3 funciones diferentes para el mismo propósito: conducirnos a estar en contacto con Él.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Chévere, hagamos ejercicio, una dieta saludable, compremos buena ropa, carros, casa, disfrutemos un buen restaurante, la playa, la montaña. Eso es bueno. Todo me es lícito, mas no todo conviene. A mí me gusta la punta trasera, pero si como todos los días desayuno, almuerzo y cena punta trasera, los triglicéridos y todo se me pone a millón. Los huevos, igual. O sea, moderando y saber cuántos en la semana puede comer. Hoy nos toca avena, hoy nos toca huevo, hoy nos toca empanada, hoy nos toca cachapa. Todo me es lícito. Pero el ocuparse solamente de eso, que lo hacemos, y no ocuparse del espíritu, la rueda obediente, congregarnos, no tenerlo por costumbre como algunos tienen por costumbre no congregarse, buscar la palabra de Dios, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de Cristo Jesús, el maná del cielo. Alabar, adorar, comunión con Dios para recibir la energía divina, cargarse y orar e interceder. Son 4 cosas básicas, obligatorias para el buen cristiano. Eso es ocuparse del espíritu. Si tú no ocupas del espíritu, pues vives según la carne y estás cayendo y cayendo y cayendo. No estás tomando victoria en la vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. En la carne es imposible. En tu propia disciplina, tu propia autorrealización, no se puede. Tienes que depender de la gracia de Dios. Y para depender de la gracia de Dios, tienes que sujetarse a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Diga, yo no vivo según la carne. No lo dije yo, lo dice la Escritura. Dígalo. Importante a veces hacernos conscientes. El diablo es experto en hacernos caer y después en condenarnos. Y nos mantiene amarrados en la condenación. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno de vosotros no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermano, ustedes a veces, alabando, adorando, no sienten que hay como una vibración, algo interno. Eso es que está Dios vivificando tu espíritu carnal también. Si queremos obedecerlo a Él y atender el llamado de estar en contacto con Él, debemos no solamente practicar lo que nos han enseñado, sino en todo momento tratar de estar conectado a la red, pero a la red espiritual. Así como te la pasas horas enteras en una internet, también a la red de Cristo, de donde viene y se desprende ráfagas de derramamiento de su espíritu, donde se vivifica tu alma y resucita al mundo espiritual. Tu alma tiene que resucitar al mundo espiritual. No quedarse solamente en las cosas del mundo, sino internamente, no aprender la Biblia de memoria, no solamente hacer la rueda obediente que te va a ayudar a lograrlo, sino en tu vida diaria, estar tratando de estar conectado a Él, conectado a Él, conectado a Él, conectado a Él. Y así vas a vivir según el Espíritu y no según la carne. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén.